Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Ulises del Dios Guzmán, de sobra conocido. Es de aquellas personas multifacéticas, no sé si es muy conocido tu rol en el CEDEM y vamos a platicar de ello al final. Correcto. Porque creo que tú eres de las personas que conoce de las diferentes místicas a través de tu relación con la Fundación Hans Seidel de Alemania. Y eso es importantísimo porque genera una óptica que no es muy común. Y yo creo que a ti en lo personal te da características especiales valiosas para generar gobernabilidad, que es el primer tópico que vamos a tomar ahora. Quizás haciendo un recuento muy breve, ayer estuvimos con Ulises en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos, los dos éramos ponentes, y hablábamos de la gobernabilidad, y a mí se me ocurrió invitar a Ulises precisamente por lo que les acabo de describir, por su óptica muy especial en este sentido. Así que, por favor, Ulises, tal vez introduces el tema de la gobernabilidad al programa. Bueno, el tema que tratamos fue justamente la gobernabilidad y, en mi opinión, es un tema que es de reciente acuñación en las ciencias políticas, y los funcionarios en las instituciones internacionales y en ciencia política todavía, en mi opinión, no es un concepto plenamente depurado, pero sí hay ya una especie de intuición sobre el significado esencial de la gobernabilidad y la gran importancia que tiene para los países, particularmente para países como el nuestro, que estamos en esta especie de confusión, de desorden, de desorientación, en donde no estamos seguros si estamos transitando hacia algo bueno o mejor de donde venimos. Hasta la finalización de los acuerdos de paz, digamos que parecía ser que íbamos caminando hacia una cierta finalidad, pero después de eso, después de logrado los acuerdos de paz, en donde todavía cuando transitamos en la ejecución, parecía ser que teníamos una especie de horizonte. Después de agotado el cumplimiento de los acuerdos de paz, creo que nos hemos quedado un poco con la confusión sobre cuál era la fase siguiente, sobre cómo hacer para consolidar la democracia y, por otro lado, cómo hacer para jalar la otra área, la dimensión económica, que no fue abordada en los acuerdos de paz, y que es el área que le da o le debe de dar su sostenibilidad a la gobernabilidad, y esa parte la venimos arrastrando y tenemos una gran deuda. Tanto es así que en un primer momento parece ser que no se sintió. En este momento sí nos estamos dando cuenta cuando nos comparamos incluso con nuestros pares centroamericanos, que económicamente nosotros estamos en un hoyo con relación a los países respecto de los cuales nosotros hace algunos años, pocos años, éramos países de avanzada. Así es que el tema de la gobernabilidad la entendíamos nosotros en lo particular como la posibilidad que tiene el gobernante de conducir el Estado y la sociedad hacia una finalidad, lo cual supone cierto método y ciertos instrumentos, y tomando en cuenta también el tipo de sistema hacia el cual se desea transitar, si queremos transitar hacia una economía de mercado o hacia una economía centralizada, que son aspectos que en esta sociedad parecieran ser algo confusos. Y por otro lado también si vamos a transitar o no hacia un régimen democrático o hacia un régimen autoritario, porque si bien en el papel decimos que nosotros vamos transitando hacia una democracia, pero el comportamiento, el lenguaje de algunos funcionarios públicos no pareciera ser que vamos en tránsito hacia la democracia, sino que pareciera ser más bien acercándonos hacia un régimen autoritario. De ahí la gran importancia de vislumbrar un poco qué hacer para darle gobernabilidad al país, no solamente desde la perspectiva de los funcionarios públicos, sino que también desde la perspectiva de la sociedad y de ciertos agentes individuales y colectivos que pueden presionar a los funcionarios públicos que en ocasiones pareciera ser que no tienen dirección clara.
Cuando a mí me tocó hablar en esta conferencia, yo quise definir lo que era gobernabilidad, no sé si tú te recuerdas, y empecé diciendo qué es lo que no es gobernabilidad. Yo dije, gobernabilidad no es un arreglo entre partidos. Correcto. No es un arreglo entre cúpulas partidarias. No es un arreglo entre aquellos intereses especiales que financian a las cúpulas partidarias. Sí. La esencia de la gobernabilidad es generar una visión de nación, sí, que te permita generar prosperidad, pero al mismo tiempo desarrollo humano. Definitivamente. O sea, en otras palabras, generar una sociedad de oportunidades. Y entonces, a mí me pareció interesantísimo cuando habló Jorge Villacorta, otro de los ponentes, que hizo la diferencia entre la gobernabilidad y la gobernanza. Él dijo, y creo que muy claramente, que la gobernanza era la administración de la gobernabilidad. Sí. Ahora, te pregunto, Ulises, en la gobernanza es importantísimo la institucionalidad. Definitivamente. Y tú sos de las personas, creo yo, que más clara tiene la película en cuanto a la institucionalidad, especialmente del sector judicial. Bueno, definitivamente la institucionalidad del Estado, y más que del Estado, incluso de la sociedad, porque hay institucionalidad tanto en el sector público como en el sector privado. Y la gobernanza, que tiene que ver con la administración justamente de la orientación y dirección del Estado en términos generales, tiene que ver entonces con el sujeto que realiza esa administración. El sujeto que realiza la administración es justamente la institucionalidad, las diferentes instituciones. Lo que nosotros podemos observar así en términos generales es que la institucionalidad del Estado se ha venido degenerando, degradando, deformando. Y curiosamente y afortunadamente creo yo que la otra parte de la institucionalidad del sector privado se ha venido desarrollando. Algo así como que ha tenido necesidad de venirse organizando, visualizando, participando y forzando de algún modo, o por lo menos reclamando a la institucionalidad del Estado a retomar justamente la buena orientación de la institucionalidad y las buenas prácticas de las instituciones. Pero en el caso propiamente de la institucionalidad del Estado, en lo particular, yo lo que creo es que recientemente se ha venido deformando, porque la institucionalidad, si nosotros la centramos en las principales instituciones, como son el órgano ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, órganos judiciales en términos generales, y la Asamblea Legislativa, pero también nos podríamos agregar otras, como podría ser Corte de Cuentas de la República, Fiscalía General de la República y las Procuradurías, digamos, para quedar ahí en los sujetos más importantes, que son sujetos, pero al mismo tiempo son representantes y encarnan una institucionalidad del Estado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estas institucionalidades? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el Ejecutivo? Que es el que debe de tener, por ejemplo, la orientación, es el que debe de dar dirección, es el encargado, por cierto, directamente de garantizar la gobernabilidad del Estado. No significa que va a tomar la dirección de todo el Estado, ni que va a tomar decisiones por las demás instituciones, pero es el encargado constitucional y políticamente de crear las condiciones para que haya gobernabilidad. Esto supone en un Estado que pretende ser democrático crear condiciones de concertación, de negociación, de diálogo, de deliberación de cuál es la finalidad, de cuál es el método para cumplir los fines del Estado. Pero no es algo que nosotros lo veamos, al contrario, creo que se han pasado 4 años en mera confrontación del Ejecutivo con las demás instituciones del Estado y en confrontación también del Ejecutivo con el sector privado, particularmente con el sector empresarial. Que vemos en la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Lo que vemos es que la cúpula del órgano judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, se ha enrojecido y que está dogmatizada, que está segmentada y que está confrontada y que no tiene interés realmente, porque muestra indiferencia en resolver problemas que son propios y que son graves de la administración de justicia, sino que más bien tienen intereses particulares.
intereses particulares de segmentos e intereses que vienen desde afuera, de partidos políticos que tienen cierta agenda particular al interior de la Corte Suprema de Justicia. Y que vemos con la Asamblea Legislativa, vemos nosotros que hay una formación de dos bloques básicamente, y que un cierto bloque, que es el bloque predominante, orientado, liderado por la izquierda en el fondo, es el que tiene el proyecto justamente de apoderarse de la institucionalidad del Estado, porque apoderándose de la institucionalidad del Estado, eventualmente pueden apoderarse del país. Eso es lo que vemos en la institucionalidad y en consecuencia vemos que hay una deformación, una degeneración de la institucionalidad si nosotros la vamos a calificar como una institucionalidad que debe ser democrática. Se está distanciando del proyecto democrático y se va acercando un poco a una institucionalidad autoritaria. No, y es peligroso porque yo siento que aquí nos estamos jugando la esencia de la democracia, o sea, en cuanto a separación de poderes, en cuanto al Estado de Derecho, en cuanto a la garantía tanto de derechos individuales como derechos colectivos. Y yo siento que la partidocracia, como yo suelo llamar a este cúmulo amorfo de personas que se quieren apoderar de la vida institucional de este país, cada día responden menos al ciudadano. Yo creo que en un principio, porque la partidocracia tiene su partida de nacimiento en la Constitución de la República. Claro. La Constitución del 83 es la que crea la partidocracia cuando crea el sistema político republicano, democrático, pero también un sistema político partidario. Y básicamente ese poder de los partidos políticos se deriva del artículo 85 cuando sitúa a los partidos políticos como los únicos intermediarios entre la sociedad y el gobierno. De modo tal que para acceder el ciudadano a la representación de toda la sociedad en el gobierno tiene que pasar por el filtro de los partidos políticos. Ahora esto tiende a verse un poco mal, digo ahora, pero en mi opinión el constituyente en ese momento hizo muy bien, porque en ese momento en que se hizo la Constitución del 83, se necesitaba establecer un cierto orden e institucionalidad y un cierto ordenamiento en la misma sociedad. Y una forma de hacer eso es a través del filtro de los partidos políticos, porque además esa es la tarea esencial del partido político. El partido político tiene la tarea de estar dentro de la sociedad, reconocer las necesidades, poderlas filtrar y darles un cierto sentido, una cierta propuesta y exigencia para el gobierno, y ellos mismos a su vez filtrar las propuestas de los candidatos. En realidad, en principio, es una buena tarea. El problema es que los partidos políticos se han degenerado, se han corrompido y se les ha olvidado la tarea que deben de tener, que no es en función de ellos mismos o de grupos particulares o de individuos, no es en función del poder mismo, sino que el poder debe ser en función de la sociedad, y el contacto y la cercanía, la representatividad que debe de tener el partido político con relación a la sociedad se ha venido disolviendo y perdiendo. Por eso es que al perder ese contacto, esa identidad, esa representatividad, ahora los partidos políticos y los políticos en términos generales ya se ven mal frente a la sociedad, y por eso es que resulta que esa partidocracia ahora ya es un tanto repudiable. En el próximo segmento, Ulises, quiero que analicemos el rol que el sector judicial debe jugar en la corrección de estas anomalías, porque yo honestamente creo que de los rayos de esperanza para rescatar nuestra democracia es precisamente el sector judicial. Ahora, es un sector judicial que, como tú muy bien dices, también adolece de sus problemas, y quién mejor que tú que analizarlos. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Apoyar un poco.
Ulises, yo soy de los que he visto en la Sala de lo Constitucional un rayo de luz en la reparación y rescate de la institucionalidad y el verdadero sentido de nuestra democracia. Han habido fallos muy controversiales, creo que tú nos puedes dar mejores luces de lo que yo pudiera hacer, pero yo sí siento que el sector judicial debe y tiene que jugar un rol fundamental para reparar este daño que se le está haciendo a la institucionalidad del país. Yo miraría la participación de la Corte Suprema de Justicia en dos dimensiones, una dimensión general y una dimensión particularizada a través de las sentencias de la Sala de lo Constitucional. En lo particular, yo opino que de las sentencias de la Sala de lo Constitucional hay puntos acertados y desacertados de la Sala de lo Constitucional, y eso proviene del método que ellos han seleccionado desde el principio, porque en eso sí han sido transparentes, y es que han dicho no vamos a adoptar el método del texto y de la restrictividad en la interpretación de la Constitución, como en mi opinión lo manda la Constitución, porque la Constitución establece un método de interpretación restrictivo y textual. Eso lo establece cuando manda al funcionario público atenerse al texto de la Constitución, cualquiera que sean los decretos, órdenes, resoluciones que contraríen el texto constitucional. Pero, por otro lado, ellos tienen una concepción interpretativa diferente, evolutiva, progresiva del texto de la Constitución, lo que lleva a su vez a no necesariamente respetar el texto constitucional, y en consecuencia de repente salen con resoluciones que no pareciera ser que están contenidas en el texto constitucional, y de ahí esas polémicas que se dan en sentido particularizado en algunas resoluciones judiciales. Pero aparte de eso, creo yo que en términos generales lo que está ocurriendo, el hecho de que la Sala de lo Constitucional sea independiente particularmente de los poderes económicos y de los poderes políticos, cualquiera que sea el sentido de las resoluciones que salga, sí creo que está sentando un precedente que puede servir para recomponer la institucionalidad del Estado, porque nosotros venimos de un órgano ejecutivo que se había acostumbrado en el fondo a no tener ninguna limitación, y de algún modo también a influenciar, si es que no a más, a la Corte Suprema de Justicia y a la misma Sala de lo Constitucional. También venimos de una Asamblea Legislativa que de algún modo se siente como la dueña del sistema político, porque la misma Constitución le ha dado la partida de nacimiento de ser ella directamente la encargada del sistema político y el único agente intermediario entre la sociedad y el gobierno. Esto ha hecho, en mi opinión, que tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa se hayan excedido, se hayan degenerado, y que hasta en un cierto momento, con desprecio o desatención por lo menos, o indiferencia de las pretensiones y de los llamamientos que hace la ciudadanía, sino que se han vuelto un poco cayudos en ese sentido. En mi opinión, han estado actuando casi suicidamente, porque separarse tanto de la ciudadanía es en el fondo, o implica en el fondo, una especie, en la democracia por lo menos, de suicidio. Y eso se ha reflejado, todavía no tan críticamente, pero sí se ha reflejado con algunos partidos políticos que han estado en el borde de la desaparición. Tanto es así que algunos incluso sí fueron declarados extintos por falta de apoyo popular en las votaciones, y otros partidos políticos que no han llegado a eso y que se mantienen todavía como partidos políticos grandes o fuertes, no logran del todo, digamos, crecer más que su voto duro que vienen arrastrando de algunos días atrás o algunos años atrás. Significa que no logran reconectarse con la sociedad, y esa falta de reconexión de la sociedad es la que a su vez ha abierto el espacio intermedio, ha abierto una brecha intermedia que, si tú te recuerdas, porque tú eres muy acucioso y estudioso con las encuestas, siempre ha habido intentos de terceras opciones, de fabricaciones de terceras propuestas en las elecciones presidenciales, y nunca han tenido ninguna oportunidad. Siempre han sido intentos realmente mínimos.
Ahora hay una tercera opción que ya no es insignificante. Todavía esa tercera opción no ha crecido lo suficiente, en mi opinión, como para desplazar a los dos grandes partidos políticos, pero sí ya ha crecido lo suficiente como para llamar la atención y de algún modo significar alguna especie de peligro para las dos grandes opciones. Eso es lo que ha representado esa separación de los partidos políticos y esa desconexión con la sociedad, que es lo que está haciendo la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en ese punto. Y es que de algún modo ha introducido algo que es nuevo y es doloroso para el poder político, decirle al Ejecutivo y decirle a la Asamblea Legislativa que no es cierto que no tienen control o que no pueden tener control, que hay un control, que el control está en la Sala de lo Constitucional a través particularmente de las sentencias de inconstitucionalidad, y que independientemente de que algunos compartamos en ocasiones sí, en ocasiones no, el principio de respeto de las sentencias que salen de la Sala de lo Constitucional es un principio que debe de mantenerse. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en mi opinión, hay casos en los cuales no comparto o la fundamentación o el sentido, pero también acepto, como abogado que soy, como jurista que soy, que alguien es el que debe de decidir estas cosas y que hay puntos que son polémicos en los que no va a haber un acuerdo unánime ni de la sociedad ni de los magistrados, probablemente de la Sala de lo Constitucional, y que, por tanto, alguien debe de tomar la decisión, y que un Estado de Derecho, quien toma esas decisiones, se llama Sala de lo Constitucional. Y entonces está de algún modo restableciendo la idea del control que debe haber en los gobiernos republicanos, porque en los gobiernos republicanos debe de haber ese control recíproco entre los poderes del Estado, y ese control recíproco ya se estaba perdiendo con el desenfreno del Ejecutivo y el desenfreno de la Asamblea Legislativa, de modo tal que para eso está sirviendo estas resoluciones judiciales. Ahora, quisiera volver un poco a la tercera fuerza que ha nacido. A mí me agrada romper ese monopolio tan dañino que ha habido entre los dos polos, pero también me preocupa, sí, porque elementos de esa tercera opción no han sido los mejores amigos de la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde tú te preguntas, bueno, lo que estamos haciendo con una mano lo podemos romper con la otra, ¿verdad? ¿Cuál es tu análisis sobre eso? Mire, y es que yo diría que es paradójico, pero creo que las condiciones actuales y esa separación de los partidos es la que, curiosamente, le ha dado la plataforma de crecimiento a esta tercera opción, pero que también es contradictoria, porque las opciones de terceras opciones anteriores, en términos generales, no tenían nada que ver con los mismos partidos políticos que habían deteriorado la representación del partido con relación a la sociedad. Eran terceras opciones independientes, pero la fortaleza de los partidos que dominaban el sistema era tan grande que hacía que la tercera opción no tuviese posibilidad de crecimiento. Esta otra tercera opción no es así. Esta tercera opción, en el fondo, proviene precisamente de los mismos partidos políticos o de los liderazgos que de algún modo se han separado de la representatividad de la sociedad. Pero como la sociedad lo que ve es que en términos generales siente que los partidos políticos tradicionales son los que no lo representan, entonces ya no hace la distinción, y frente a dos partidos políticos que son tradicionales, que son fuertes, que tienen representatividad, que tienen voto duro, surge una tercera opción y casi inadvertidamente no se ha dado cuenta de que esa tercera opción también proviene, o que mejor dicho, proviene justamente de aquel tipo de político que es el que se ha distanciado y que en ocasiones ha dañado a la misma sociedad. ¿Por qué? ¿En dónde está situada realmente esta tercera opción? Tiene una plataforma de partidos políticos que son justamente una plataforma que la sociedad no le ha dado apoyo. Tanto es así que casi han llegado al punto de la extinción. Y sin embargo, ahora forman parte importante de la plataforma política de la tercera opción. Y el líder principal forma parte importante de ¿qué? De la opción de uno de los partidos políticos que en un cierto momento
de algún modo la sociedad sintió que se había separado de su representatividad y que no le representaba beneficio en su forma de gobernar, y que ahora recompuesta toda esa, digamos, esos ingredientes que vienen desde elementos viejos y un poco odiados, o por lo menos no aceptados por la sociedad, repudiados, digamos, de la sociedad, metidos en una licuadora, dan algo que viene y tiene cierta aceptación para la sociedad. Es una cosa realmente curiosa. Curiosa, y ahí eso es lo que me trae a la siguiente pregunta, Ulises. La profundización de las reformas. O sea, no podemos quedarnos estancados en ver si esta tercera opción funciona. O sea, yo creo que para purificar, para utilizar esa palabra, para purificar nuestro sistema político, se deben profundizar reformas, y ahí es donde juega un papel importante la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es tu visión? Definitivamente que todo debe de purificarse. Una probable tercera opción, que yo realmente no estoy seguro si esto va a llegar hasta el punto de que va a poder tener continuidad o no, o si es solamente un proyecto para esta elección presidencial por la forma en que está constituida. Ese es un punto, porque si eventualmente esta opción no logra clasificar por lo menos en uno de los dos primeros lugares, podría ser que se disuelva y que no sea un proyecto que tenga continuidad. Pero en todo caso nosotros como sociedad sí necesitamos que las opciones partidarias en realidad tengan continuidad, tengan permanencia, pero que se purifiquen. ¿En qué sentido? Deben de regresar a hacer lo que la teoría política dice que deben de ser los partidos políticos. Los partidos políticos deben de ser los representantes y los filtros de la misma sociedad dentro del gobierno, y por tanto deben de estar formados de las aspiraciones, de los deseos, de las necesidades de la misma gente, porque eso es lo que deben de ellos ir a reclamar cuando no están en el poder, o ir a ejecutar y a representar cuando se encuentran en el poder, y ahí se han perdido. De ahí que yo estoy totalmente de acuerdo contigo que se necesitan ciertas reformas. Esas reformas deben de ser algunas motivadas por las sentencias de la Sala de lo Constitucional, y otras que deben de ser motivadas, o mejor dicho, decretadas en la Asamblea Legislativa. Pero como vemos más resistencia en la Asamblea Legislativa, porque las reformas que se necesitan de algún modo, esas reformas para que los partidos políticos o los gobernantes realmente representen los intereses de la sociedad y los beneficien en sus decisiones, son decisiones de reformas que de algún modo van haciendo que el partido político pierda poder, y entonces hay menos interés en la Asamblea Legislativa. Como la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en principio no tiene representatividad de partidos políticos, entonces están más dispuestos de que a través de la sentencia de sus decisiones obligar a los partidos políticos y a la Asamblea Legislativa a tomar decisiones que sean de beneficio para la sociedad. Y eso hace también que algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional, que en mi opinión en ocasiones discutiblemente se pueden exceder de sus atribuciones, sean aceptadas. ¿Por qué razón? Porque ya no se ve desde el punto de vista formal de la constitucionalidad, ni siquiera se examina por parte de la sociedad, en mi opinión, si tienen o no competencia sobre eso. Y a la gente no le interesa mucho de que si la sala tiene o no competencia para resolver un cierto asunto o resolverlo de cierto modo, o si tiene injerencia con las atribuciones de la de la Asamblea Legislativa. Ya no le importa. La gente lo que quiere es que algunas decisiones se tomen del modo que sea, y por eso es que algunas decisiones que aún siendo cuestionadas de inconstitucionalidad por la Sala de lo Constitucional son aceptadas por parte de la sociedad, y por eso los partidos políticos que han estado dispuestos en realidad, y para mí el bloque liderado por la izquierda sigue estando dispuesto a destituir a los funcionarios, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, no han tenido la fuerza suficiente. Hasta ahora creo que no han tenido los votos, y si llegaran a tener los 56 votos, quizás no tengan el valor de hacerlo, porque esto le puede generar una contrapartida
y sobre todo ahora que estamos próximos a la elección presidencial le puede generar una contrapartida grave desde el punto de vista electoral. Correcto. Esto me trae al próximo segmento de quizás la faceta menos conocida tuya, que es la faceta del CEDEM, que yo creo que hoy más que nunca necesitamos esfuerzos de esta índole, Ulises. Quiero tal vez de que nos describas en el próximo segmento qué es lo que era CEDEM, qué es lo que hizo. Tú fuiste su director ejecutivo. Era un esfuerzo liderado por Luis Cardenal, con la colaboración de la Fundación Hans Seidel de Alemania. Y yo creo que ese tipo de esfuerzos, hoy más que nunca, los necesitamos. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Ulises, tal vez nos pudieras contar aquí para beneficio de los televidentes en qué consistía CEDEM y cuál era el objetivo de ese esfuerzo. Bueno, el Centro de Estudios Democráticos, el CEDEM, que operó básicamente durante la época de la guerra, durante los 80 y un poco después, pero básicamente durante la época de la guerra fue un proyecto que fue financiado por la Fundación Hans Seidel de la República Federal de Alemania, entiéndase la Alemania occidental, la Alemania democrática, y entiéndase también que es una concepción ideológica de economía de mercado, porque la Unión Social, la USD, la Unión Social Demócrata y la Unión Social Cristiana se mantienen en coalición en el poder. La Unión Social Cristiana es la que tiene en paralelo a la Fundación Hans Seidel, que tiene esa ideología también que podríamos llamar de derecha, y la intención, o mejor dicho, el esquema que siguió en la Fundación Hans Seidel con el Centro de Estudios Democráticos era básicamente la misma metodología alemana. En Alemania están los partidos políticos y están institutos de pensamiento, que son los que se encargan de analizar la sociedad y que al mismo tiempo se encargan de capacitar tanto a los políticos como también a la misma sociedad. Y de ese modo, teniendo un intermediario ideológico, tiene mayor facilidad para penetrar a la sociedad y vender mejor su ideología, su pensamiento, su proyecto, que lo que tiene el partido político, que tiene mayores dificultades para penetrar particularmente a gente que no tiene interés en la política. Y por otro lado, capacita a los mismos políticos. Entonces es un esquema que se manejaba aquí también a través de del Centro de Estudios Democráticos CEDEM, con la diferencia de que el CEDEM no tenía partido político, pero sí tenía la misma orientación. Que es lo interesante y creo yo lo rescatable, porque yo, mi opinión ahorita, por de pronto, como dicen, y para mientras, para mí los partidos políticos no son rescatables. Entonces, esa característica particular es la que a mí me llama la atención. Sí, no tenía partido político, pero sí tenía ideología. Y tenía una ideología que pretendía penetrarla dentro de la sociedad y al mismo tiempo no penetrarla y formar al mismo ciudadano, así como también a los políticos, y no tenía una concepción dogmática. Tanto es así que tú te recordarás que estuviste de cerca en varios eventos y fuiste también invitado. Es el hecho de que se invitaba, por ejemplo, a discutir sobre cualquier tema y no había una discriminación para la izquierda, sino que había participación de la izquierda y de la derecha, porque la concepción que se manejaba en el Centro de Estudios, que es la misma concepción de la Fundación Hans Seidel, es que las ideas deben de depurarse e imponerse a través de la razón. Y generar una visión de nación, que es con lo que empezamos este programa. Correcto. Ulises, sí. O sea,
pero a través de ese método, porque si uno pretende imponerle a alguien una idea, un pensamiento, un método, realmente fracasa, porque eso funciona en los regímenes autoritarios. Pero adoptando una metodología democrática, tenemos entonces que analizar el punto, someterlo a discusión y de algún modo hacer que haya penetración de las ideas y de los proyectos a través de la razón, de la deliberación. Y si uno cree que tiene la razón en algún proyecto, no hay entonces por qué evitar que participe otro que tiene una idea diferente. Al contrario, es mejor que participe, porque eventualmente tampoco el Centro de Estudios Democráticos CEDEM estaba cerrado a algunas ideas que, aunque no fueran propiamente de nuestra propia ideología, y que pudiesen causar algún beneficio para la sociedad. Entonces se producía lo que tú dices, un cierto acercamiento de toda la base social, incluso tanto de la izquierda como de la derecha. Tanto es así que en ese periodo de los 80, digamos, que fue el periodo de la guerra, el principal objetivo del Centro de Estudios Democráticos era crear condiciones para poder deliberar, porque si tú te recuerdas, ni siquiera habían posibilidades de deliberar, de platicar, de analizar conjuntamente desde diferentes concepciones ideológicas un punto. Entonces tenía esa metodología y tenía el propósito de crear condiciones para la concertación, para que la guerra terminara justamente a través del diálogo y la negociación. Cuando finalizó el periodo, ese periodo de la guerra, porque justamente y afortunadamente terminó la guerra con el diálogo y la negociación, solo que ese es un papel que le correspondía a los partidos políticos, entra a una nueva fase. Solo que no duró mucho tiempo el Centro de Estudios Democráticos, pero la siguiente fase era ¿cuál? Consolidar la democracia. Entonces la primera era finalizar la guerra a través de diálogo y concertación. La segunda fase tenía que ser consolidar la democracia en ese periodo posterior a los acuerdos de paz. No, y fíjate que, para hacer un breve recuento, tú te recuerdas que yo era presidente de Paz, Progreso y Libertad, que era el tanque de pensamiento y el Instituto Político de Arena. Correcto. Que terminó adueñándose del esfuerzo de la Fundación Hans Seidel. Para mí, un desperdicio. O sea, porque ahí se concentraron, y digo se concentraron porque yo renuncié y me separé de eso, pero se concentraron en la metodología, o sea, enseñarle a hablar a los candidatos, a organizar eventos electorales, a supervisar eventos electorales. Y yo le decía a Armando Calderón, le decía, mira, ¿de qué te sirve que un candidato pueda hablar cuando no sabe lo que está hablando? O sea, y eso para mí es la esencia de este esfuerzo. Entonces, ¿tú qué pensarías de las posibilidades de poder revivir un esfuerzo similar a este? Y con esto no quiero sembrar la idea de que lo que queremos es rescatar la tercera opción, pero yo sí creo que nuestro esquema partidario debe ser depurado. Bueno, la Fundación Hans Seidel y todas realmente las instituciones que son las técnico-ideológicas, las paralelas, que así le llaman en Alemania, las paralelas en realidad tienen la visión de la formación del funcionario público, pero formación de contenido. Correcto. Y lo otro es también la aproximación a la sociedad y la formación de los ciudadanos en una concepción ideológica que sea similar o compatible con la del partido político, y eso los hace más permeables, y la posibilidad de que los mismos funcionarios públicos y los políticos puedan acceder, digamos, a penetrar, identificarse con la sociedad. También tiene su línea de entrenamiento propiamente electoral, pero eso es más propio directamente para los miembros de partido. Lo que quiero señalar con ello es que sí es un desperdicio el utilizar la fundación o un instituto de pensamiento y de análisis ideológico solamente para la parte meramente de formación electoral, porque si bien eso tiene cierta importancia para las elecciones sobre todo, pero como tú dices, es una parte secundaria, es una parte realmente instrumental
porque la parte principal es el contenido, es el análisis del problema, es la capacidad de propuesta, es formar a los candidatos que eventualmente van a ser funcionarios públicos y al mismo tiempo también invitar a la sociedad a que participe, a formar su misma sociedad, porque parte del problema que nosotros actualmente tenemos es que la ciudadanía en términos generales y dentro de ellos también los jóvenes ahora creen que este problema de las elecciones, por ejemplo las elecciones presidenciales, es algo ajeno a ellos, o el problema de la política, y en realidad la política no va a desaparecer con esto, por muy corrupta, sucia, negra, lo que se quiera, la política va a seguir, porque la política es una cierta actividad que justamente es la que tiene que ver con el acceso, con la permanencia, con el ejercicio del poder para la administración del Estado, y ahí estamos todos nosotros, que si el Estado es bien administrado, vamos a recibir beneficios, y si es mal administrado, vamos a recibir lo que actualmente estamos recibiendo, pobreza e inseguridad pública. Y lo que nos trae al concepto de gobernabilidad y gobernanza. Porque se da la posibilidad de crear la fortaleza de la gobernanza a través de la formación técnica. Correcto. Y también se da la posibilidad de la gobernabilidad, es decir, de la capacidad que se tenga para dirigir al Estado hasta cierta finalidad aceptada y beneficiada para todos, que es la construcción de la gobernabilidad. ¿A través de qué? A través de ese organismo. Entonces, la idea tuya para mí es una idea magnífica, porque es un instrumento que no sería necesariamente de beneficio para los partidos políticos, sino que también para la sociedad, pero aunque no lo crean, también los partidos políticos resultarían beneficiados, porque los partidos políticos podrían estar todos o la casta toda y ser una especie en extinción. Eventualmente esto podría degenerar en cualquier cosa, y eventualmente la gente hasta podría repudiar en términos generales a los mismos partidos políticos, y entonces si los partidos políticos quieren permanecer en ese estatus privilegiado que les ha dado la Constitución, necesitan purificarse, necesitan identificarse con la sociedad, necesitan rescatar la representatividad y la legitimidad que deben de tener. Caso contrario, corren el riesgo de desaparecer como los intermediarios privilegiados en el sistema político que nosotros tenemos. No, y fíjate que ahí yo creo que tenemos que vernos en el espejo de Venezuela, Ulises. O sea, en Venezuela desaparecieron los partidos políticos tradicionales precisamente por la podredumbre de la partidocracia, y miren lo que han terminado. Yo creo que para beneficio de los televidentes, tal vez hacer un recuento de cómo en Alemania se dibuja. Tienes a la socialdemocracia con a Friedrich Ebert, sí. Que es la izquierda alemana. Trabaja aquí con el Frente. Con el Frente. Tienes la democracia cristiana que tenía con a Konrad Adenauer. Que estaba trabajando con el Partido Demócrata Cristiano aquí en El Salvador. De ahí tenías la Hans Seidel, que terminó con Arena. Que era la Unión Social Cristiana, partido bávaro, que Baviera, es la que estaba trabajando con el Centro de Estudios Democráticos, y después con Arena. Y la última, que a mí me parece la más interesante, que es la que está ligada con el Partido Liberal de Alemania, que es la Friedrich Naumann. Sí. Yo creo, y ojalá que podamos establecer un nuevo proyecto, Ulises, y de ya te invito a que exploremos esa posibilidad, porque yo creo que es necesario. No podemos darnos el lujo de heredarle a nuestros hijos una Venezuela. No podemos darnos el lujo de heredarle a nuestros hijos una Nicaragua sandinista. Y la única manera de hacerlo es purificando nuestro sistema partidario. Y eso se va a lograr únicamente con el esfuerzo serio y honesto de formación ideológica. Definitivamente yo participo contigo, y no es que uno quiera beneficiar a los partidos políticos, tampoco perjudicarlos. Correcto. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo de que probablemente una institución como esa sea la tabla de salvación para los mismos partidos políticos. Yo sí participo en lo personal de la metodología que tienen los alemanes, porque los alemanes tienen como misión principal
la formación del contenido de la ideología, que no es mala palabra la ideología, aunque aquí se haya degenerado, porque ideología es simplemente tener un conjunto de ideas sistematizadas que representan a la sociedad y es la forma de interpretar la sociedad y de poderla dirigir. Y esa ideología es la que debe ser una ideología no petrificada, sino que una ideología dinámica que va constante y permanentemente estudiando, representando los intereses de la sociedad y se va modificando, y la ideología misma se va convirtiendo posteriormente en la, digamos, el fundamento de pensamiento para las propuestas de los mismos funcionarios públicos, de modo tal que es una ideología, mejor dicho, una concepción de ideología diferente a las ideologías petrificadas como nosotros las entendemos en nuestro ambiente y quehacer político. Y también participo de esa intermediación, porque es una especie de intermediación curiosa, que no solamente la intermediación la hacen los partidos políticos, sino que la hacen los institutos, y esos institutos de pensamiento son también una especie de filtro, una especie de conciencia de pensamiento para el partido político, de modo tal que yo coincido contigo que ese tipo de institución le haría mucho bien a la sociedad salvadoreña, sobre todo en estos momentos. Bueno, yo creo que tenemos una tarea enmarcada, Ulises. Yo, como dije en la conferencia de ayer, es nuestra obligación como ciudadanos rescatar esta mal llamada democracia. Yo creo que El Salvador merece mejor suerte, creo que la sociedad salvadoreña merece un mejor futuro. Debemos trabajar para construir una sociedad de oportunidades que sea incluyente, esa es la palabra clave. No es posible que nosotros sigamos expulsando a nuestros mejores hijos a través de la falta de oportunidades. De acuerdo, no se van, tú lo has dicho, el país y las condiciones los expulsan, de acuerdo. Y son nuestros mejores hijos, o sea, yo le tengo un profundo respeto a aquellas personas que tuvieron el valor de irse, y le tengo aún más respeto a las personas que siguen sosteniendo a este país. Siguen creyendo en nosotros y siguen queriéndose sentir salvadoreños. No, y este país, mira, si no fuera por las remesas familiares, este país no fuera viable. No sobreviviera. Y eso creo que nos debe mover a la reflexión. O sea, no podemos seguir castigando a nuestros mejores hijos. O sea, yo creo que los que tenemos el privilegio de generar opinión y de ejercer cierto tipo de liderazgo, tenemos la obligación de buscar alternativas. Definitivamente lo creo que es un deber nuestro, particularmente de los salvadoreños, que estamos dispuestos a quedarnos aquí pase lo que pase. Pero como tampoco estamos dispuestos y ni queremos tampoco tolerar, pase lo que pase, cualquier cosa, entonces estamos obligados a mejorar esta sociedad. Bueno, Ulises, ha sido un gran gusto tenerte aquí. Creo que ha sido una charla muy interesante y educativa. Muchas gracias. Yo siempre aprendo y te lo digo con toda humildad. Creo que la labor que se hizo en CEDEM fue ejemplar y tú fuiste parte importante de ella y creo que podemos seguir jugando un papel importante en el futuro de este país. Pues te agradezco mucho, Alfredo, y al mismo tiempo que te agradezco, yo te felicito también, porque he visto en realidad en tu persona como persona en el área privada, en el área comercial y como funcionario público, una persona siempre bien intencionada, competente y que le ha deseado bien al país, aun cuando las estructuras de poder en ocasiones, creo, bueno, no en ocasiones, sino que en términos generales no te han dejado actuar y de algún modo producir el beneficio que potencialmente tú podrías generarle al país. Así que te felicito por esa tarea como ciudadano y como funcionario público que has ejercido. Muchas gracias, Ulises. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.